Hola a todas y todos. Estamos en un nuevo episodio de La Siguiente Movida en la Silla Vacía. Yo soy Juanita León, su directora, y estamos aquí con Héctor Riveros, analista político. Hola Héctor, ¿cómo vas? Bien, Juanita, ¿tú? Bien. Pues Rica esta conversación, otra conversación. una semana muy movida Muchos nuevamente. temas, sí. Esta semana creo que salió la Inbamer, que estábamos esperándola hace rato y con unas Una encuesta además con una muestra conclusiones. muy grande, 3.800 encuestados. Y una noticia grande que es que el candidato de Petro es viable, es decir, que habría posibilidad de que gane la elección porque Iván Cepeda en los escenarios de segunda vuelta que por los que preguntó la encuesta gana. Y eso no había pasado nunca en todas las demás mediciones, incluso en las más recientes, el candidato de Petro perdía en la segunda vuelta. Así que esa me parece que es la gran noticia y habría que ver, bueno, qué fue lo que pasó. Claro, Héctor, ¿a ti te sorprende que teniendo las muestras grandes que pide la nueva ley, los resultados difieran sustancialmente? Porque es que en la de cifras y conceptos, Iván Cepeda sale con menos del 13% de intención de voto y en esta el 31%, que no me imagino que haya multiplicado por 3 su favorabilidad en menos de un mes. Sí, pues a mí me pareció raro que la de cifras y conceptos Cepeda no fuera ganando y ganando claramente, porque me parece que eso es lo obvio, pero claro, no 31%, digamos, yo pensaba que estaba un poco más de 20, pero 31 es bastante. Yo le atribuyo eso a la presencia de Abelardo de la Espriella. A mí me parece que este es un efecto, digamos, de reacción a la posibilidad de que la opción alternativa sea un candidato muy, muy extremo como Abelardo de la Espriella. Entonces yo creo que hay unas personas que uno podría llamar como de centro, seguramente de centro izquierda, que dicen, bueno, no, si aquí lo que está jugándose es Abelardo de la Espriella contra Iván Cepeda, yo estoy con Cepeda, Claro. o sea, Yo cualquiera no menos de sé la si el Espriella. resultado también puede obedecer a que el estrato 1 está sobre representado en un 50%. Sí, no sé, yo he En oído eso, en la Inbamer. yo he oído eso, pero no lo he Entonces, podido verificar, sí, sí, es así. Yo la verifiqué en la porque ficha técnica y sale 50% ese estrato 1. Entonces, sí, pareciera, pues no creo que yo oí el esa voto queja, esté yo oí esa queja, defectuoso. pero me pareció rara porque pues la muestra tiene que hacerse con proporciones pues tiene que tratar de reflejar la misma composición general de la sociedad. Y yo pues imagino que Inbamer lo hizo bien, pero oí esa queja, pero no he tenido oportunidad de verificarla. Entonces sí, puede haber, sí vi que los estratos sumaban entre el 1 y el 2 algo más del 60%. No estoy seguro si la sociedad colombiana está representada así, pero asumo que sí. Pero, pero bueno, te mantengo, digamos, Sí. la duda Sí, porque he yo creo que visto que, por sobre ejemplo, todo Mauricio Cárdenas, que por ejemplo, vi que hizo ese reclamo. Y yo siento que sobre todo Abelardo de la Espriella pierda con tanta diferencia frente a Iván Cepeda, me imagino que hará pensar a muchos que ven en él el atractivo de pensar que él es el que más habla en contra de Petro, desinflar ese atractivo, ¿no? Como, sí, sí, digamos, las consecuencias de lo que estamos diciendo de que sea viable el candidato de Petro hace que todo ese discurso antipetro tan exacerbado que hay en unos determinados sectores, pues, digamos, resulte que, bueno, y todo eso no produce ningún resultado. O sea, todo el día hablando mal de Petro, todo el día un debate contra Petro claro. y Petro es un desastre, y Petro es un desastre, y a la mitad de la población le parece bien. Ahí hay un dato muy sorprendente en la encuesta que es, bueno, cuando le preguntan a la gente, ¿usted votaría por uno afín al gobierno o por uno de oposición? Y el 50% dice que de oposición, Okay. pero como el 46% dice que uno afín al gobierno. Entonces realmente la encuesta es para Petro muy buena. Y Sí. yo insisto, digamos, mi hipótesis es que Abelardo de la Espriella asusta mucho. Sí, y me parece que también tumba el mito de que Iván Cepeda no es capaz de conquistar un voto más de centro. Ah, Sí, claro. y obviamente deja a Roy Barreras un poquito en la lona, Ah, sí. porque una consulta del Frente Amplio con un candidato del 30%, pues no tendría mucho sentido. Ahora, consulta va a haber porque eso les da visibilidad, les da plata, hay reposición de votos, de gastos por votos, y a ellos les sirve hacer una consulta, pero claro, es una consulta con las cartas marcadas porque se sabe que va a ganar Iván Cepeda con gran diferencia. Eh,
Entonces, bueno, pero sí, esa encuesta fue Claro. interesante. Yo creo que movió mucho el tablero y dadas las dificultades para hacer encuesta, porque nadie está esperando otra nueva encuesta, yo imagino que queda una de Guarumo que no ha hecho pública una encuesta y que normalmente hace alianza con el periódico El Tiempo. Quizá este próximo fin de semana lo hacen y ahí se completaría. Pero es que cada encuestadora antes hacía una cada mes o algo así, pero seguramente solo por allá a mediados de febrero tendremos otra encuesta y ahí ya vamos a estar muy cerca de Claro. la carrera grande. Bueno, pues esperemos que de pronto la Corte tumbe esa ley antes, más pronto La Corte la va a que tumbar. tarde, porque lo Pero- que pero- sí es impresionante es que seguimos teniendo menos información que antes. O sea, no aparece por región, no aparece por edad, no Sí, aparece en realidad. por estrato. O sea, es En realidad es como... muy difícil no es una herramienta buena para el análisis, porque es una buena herramienta para la chismografía, digamos, para Claro. comenzar, va ganando no sé quién, pero en realidad los datos importantes son esos que no se pueden conocer. Bueno, ¿dónde es que le está pegando? Claro. Si en hombres, en mujeres, en jóvenes, en viejos, en el Caribe, tal. Y eso, por ejemplo, para las campañas que antes usaban esa herramienta, pues como un instrumento de trabajo, que era, bueno, aquí le están diciendo que Claro. tenemos que ir a Teusaquillo. Claro, ellos tienen hacen sus una propias idea. encuestas, ¿no? Entonces, Pero es no que tan- esa es pero no la tan- paradoja que los candidatos están mejor informados, los empresarios están mejor informados porque contratan sus encuestas Sí. y somos los ciudadanos los que no que lo no tenemos. tenemos información. Pero bueno, Héctor, hoy la idea ¿Ese es no es el hablar tema? de Estados Unidos. De Trump, es que vamos le a habíamos hablar de sacado el Trump, porque cuerpo le a hemos sacado este el tema. cuerpo, pero yo siento que la siguiente movida, la próxima semana, tiene que ser una movida en Venezuela. Trump ya cerró el espacio aéreo de Estados Unidos, de Venezuela, que es muy impresionante que el presidente de un país pueda cerrar el espacio aéreo de otro. Eso es muy raro, ¿no? Sí, ahora en realidad no está cerrando el espacio aéreo formalmente, digamos, pero está advirtiendo que es, bueno, si se meten allá, yo no respondo. Es una cosa como pues muy rara. Y no, realmente lo que pasa es que el presidente Trump sí, pues yo creo que la gran cosa del año 2025, el gran hecho político del año, el gran hecho nacional, no el internacional, sino el nacional en todos los países, es Trump. Sí. Porque no es solamente que este es un señor que es presidente de un país potente y tal, no, es que es un presidente de un país potente que se mete en la vida de cada país. Mira lo que ha hecho en Honduras, por ejemplo. Honduras es una cosa impresionante. Dijo, hubo elecciones en Honduras el domingo pasado y el señor como el martes por ahí, es decir, 4 días antes de la elección, dijo, tienen que votar por este señor si quieren ayuda, por uno de los 3 que estaban compitiendo. Y bueno, ya se armó la cosa, tal, hubo elección, su candidato empezó a salir primero en los conteos, efectivamente hubo un problema en el conteo, como que se paralizó y tal, pasó una cosa rara, y él pues como un veedor ciudadano puso un trino y dijo, bueno, ¿qué pasa con los resultados? Y no me los vayan a cambiar porque se meten en un problema. El presidente de los En Estados Honduras, Unidos, que es así de grande. pues Honduras es, no sé, como, no sé, el departamento de Córdoba, alguna cosa de ese Ah, estilo de interesante. grande. Y pues eso quiere decir que él no tiene ningún empacho para meterse en la vida de la gente de los otros países. Y yo sí creo que esa es una variable fundamental. Y esa va a ser también digamos, como el hecho nuevo del tema electoral colombiano, es Trump. ¿Qué tanto va a ser Trump? Si se va a meter, si no se va a meter, pero de eso me imagino hablamos Sí, ahora en un yo ratito. creo que primero comencemos como poniendo a nuestros televidentes en qué es lo que ha pasado. O sea, hay una cronología y es en agosto, Estados Unidos despliega en el Caribe sus portaaviones, destructores y submarinos. Ahí podemos ver la foto del mega portaaviones desde donde pueden salir misiles, o sea, ellos desde ahí pueden tumbar cualquier avión. Donde sea. Por eso es que es realmente una zona de exclusión aérea de facto, porque el que entre ahí y ellos quieran tumbarlo, lo tumban. Sí, no Y responde. además, pues con los submarinos, con los demás cosas, pues también es un cierre del agua. En septiembre comienzan a bombardear lanchas, han tumbado 21 lanchas y han matado 83 personas.
que es un tema impresionante, ¿no? Porque, o sea, es absolutamente claro, no toca hacer ninguna elucubración muy grande para saber que ahí se están violando las reglas del uso de la fuerza. O sea, uno no puede ver una lanchita de esas que puede tener 4 motores, lo que ustedes quieran, pero sigue siendo una lanchita y le pegan un bombazo de esos que le pegan de una manera absolutamente increíble. Y bueno, pasó incluso que generó un debate político fuerte en los Estados Unidos, que incluso una lancha de esas le pegaron un bombazo, quedaron unas personas vivas y entonces le pegaron el segundo bombazo. Entonces, eso viola todas las normas del uso de la fuerza, todas las que ustedes quieran, aún incluso con el concepto que el presidente Trump ha decidido adoptar, que es que está en una guerra, que eso pues no es una cosa de derecho penal, sino que estamos en una guerra. Aún si estuviéramos en una guerra formalmente declarada, ese tipo de Claro, métodos porque viola el derecho tú no puedes internacional. rematar a la persona que se rinde y obviamente uno de esos lancheros pues estaba en el agua, era obvio que estaba herido, Obvio. pues casi que puede ser juzgado como un criminal de guerra, No, claro, el ministro de Defensa. Claro que es un crimen claro que es un crimen de guerra. Lo que pasa es que, pues, digamos, Trump confía en la impunidad, pero, pues, en los Estados Unidos, bueno, yo creo que el sistema de los Estados Unidos evidentemente ha fallado. No ha tenido suficiente capacidad de controlar al presidente Trump y de someterlo al Estado de Derecho. Pero pues no se ha destruido del todo, ni mucho menos. Todavía quedan unos indicios y ahí hay un debate en el Congreso de los Estados Unidos que el presidente va a tener alguna dificultad. Y si llega, por ejemplo, a perder las elecciones de Mitaka, que serán en noviembre del siguiente año, yo creo que ahí puede haber responsabilidades jurídicas y políticas. Bueno, entonces en octubre Trump le pide al Congreso que, pues que le autorice o le notifica al Congreso de que están en una guerra, en un conflicto armado no internacional con los carteles. No hubo mayorías para bloquear esa resolución, entonces pues eso quedó ahí. Y en diciembre, hace 2 días, pues en la semana que acaba de pasar, Trump dice que cualquier país que trafique drogas hacia Estados Unidos puede ser atacado militarmente, incluyendo Colombia. Claro, Si es refiriéndose a Colombia que lo dice. Podemos oír su grabación. He escuchado que Colombia, el país, está produciendo cocaína. Tienen plantas de producción de cocaína y nos están vendiendo esa droga. Cualquiera que esté haciendo eso y vendiéndola a nuestro país está sujeto a ataques, no solamente Venezuela. Bueno, quedamos Estamos notificados de que de que podemos... nos van a invadir. Sí, qué impresión. Y la respuesta pues del presidente Petro fue como Sí, tibia para él, claro. para lo que ha hecho en el pasado, lo cual muestra que pues que Petro ya le bajó la monedita de que Claro. esto es serio, que No, se las puede dar. esa declaración ha debido merecer un acto, sea, digamos, un acto diplomático de reclamos, Claro. sin duda, y el gobierno no lo hizo. Ahora, este es un tema raro porque la verdad, claro, uno puede jugar un poco con el tema de si es que nos van a invadir o no nos van a invadir, pero la verdad es que es difícil imaginar cuál es la operación que cree Trump que puede hacer en el territorio colombiano. Que pasa lo mismo con Venezuela, uno no logra imaginar qué es lo que cree que puede hacer, pero bueno, uno puede llegar al extremo de decir, bueno, allá van a coger a Maduro y se lo van a llevar. Claro. Bueno, hay un objetivo que es muy claro, Claro. pero digamos, ¿aquí a quién se llevan? A Iván Mordisco, ¿saben dónde está? Calarcá. Bueno, hay un tema que me parece interesante para el análisis. Colombia ha hecho eso, ¿no? Lo hizo en Ecuador, Ecuador. con Raúl Reyes, cuando bombardeó los es más o menos lo campamentos de mismo. Raúl Reyes. Claro, es más o menos lo mismo. Allá hay un señor y bombardeó en territorio ecuatoriano y recogió el reguero. Para y dijo, eso nos costó la "Perdón". relación con Ecuador un año. Claro, y pasó también en Venezuela, ¿no? Con Rodrigo Granda. Granda, con Rodrigo Granda. Entonces, pues digamos, nosotros estamos un poco aterrados, pero los colombianos lo hemos hecho y, bueno, pasó. Y bueno, uno imagina que si llega a pasar una cosa como la que hizo Colombia, que es una operación concreta para producir un resultado, pues bueno, el otro país reclama y ahí
como diría uno en las relaciones de pareja, eso le pasa mañana, digamos, ¿no? Si deja así que eso más, no le insista que mañana ya está, eso puede pasar, pero bueno, si el presidente Trump lo que cree es que se puede volver, digamos, que puede sustituir a la Fuerza Militar de Colombia haciendo operaciones contra el narcotráfico, pues está muy equivocado, porque yo sí creo que eso, pues Colombia no lo puede aceptar. Entonces ahí va a haber una dificultad, pero parte de la incertidumbre es cómo reaccionaríamos los colombianos. Me llamó mucho la atención una declaración que, claro, uno puede entenderla en el contexto de la política electoral y tal, pero fue muy contundente de Mauricio Cárdenas. Mauricio Cárdenas, pues, es un candidato de centro derecha, pues es un hombre muy ponderado, muy bien formado, etcétera, pero de centro derecha. Y fue absolutamente contundente de aquí no podemos permitir ninguna participación de militares norteamericanos. Entonces, pues sobre todo porque otros candidatos básicamente estaban casi que aplaudiéndolo, ¿no? bueno, ahí hubo un lío con Juan Manuel Galán que puso un trino que era como equívoco y no se sabía y le cayó mucha gente encima, borró el trino y después puso uno que era muy duro diciendo que la soberanía y tal. Que me llama la atención, que es un poco cuál va a ser la reacción de los ciudadanos comunes y corrientes en relación con la posibilidad de que el presidente Trump pues ordene acciones militares en Colombia. ¿Qué tan bueno o qué tan malo nos parece? Porque claro, uno desde la perspectiva, digamos, ética, desde la perspectiva jurídica, incluso desde la perspectiva política, dice, no, pues impensable, inaceptable, aquí que los gringos no se metan y tal. Pero el ciudadano común y corriente, si por ejemplo llegara Trump, hiciera una operación militar y matara a Iván Mordisco, por ejemplo, ¿cómo reacciona la gente? No es tan fácil preverlo porque seguramente a la gente le parece bien que maten a Iván Mordisco y no le importa si es Trump o el ejército colombiano. Eso nos va a meter en un problema muy grande y en unos dilemas éticos y morales. Quisiera pensar que eso realmente ni siquiera es un escenario posible. Por lo menos por ahora me parece que es claro que el interés de Estados Unidos es derrocar el régimen de Maduro y que lo del narcotráfico es una excusa. Pues sobre todo cuando acaba de indultar a el expresidente de Honduras condenado por narcotráfico, pues, o sea... Condenado por las tribunales gringos, ¿no? Exacto. Y estaba en una cárcel de los Estados Unidos condenado a 45 años. Exacto, como creer que realmente le importa el narcotráfico me parece que no es creíble y yo creo que ni siquiera vale la pena discutir si va a pasar esto en Colombia porque me parece que es parte como de su actitud de machito. Pero volvamos a Venezuela, Héctor. O sea, los escenarios que se están debatiendo para Venezuela son 4, yo diría. Uno es una contención agresiva, pero sin entrar en Venezuela, que eso es en lo que va. En lo que estamos. ¿No? Bombardear las lanchas, asustar. Eso pareciera que ya hemos entrado en una nueva fase cuando el presidente Trump comienza a decir que no haya vuelos a Venezuela, ¿no? Ya... nosotros hablamos con Edward Wong, periodista del New York Times, que cubre a Marco Rubio, y él decía que le parecía ya muy improbable que no entráramos en una nueva fase de comenzar a atacar como unos objetivos en Venezuela vía aire, como puertos o campamentos o radares, como muy ligados al narcotráfico o a las fuerzas militares venezolanas, muy puntuales, como para reforzar el objetivo de negociación que es el que tendría Trump. Sí, sí. Seguramente eso es lo que va a pasar. En cuál es el desenlace es difícil, pero digamos, yo no me imagino un escenario de negociación, digamos, con Maduro, porque no veo bien qué se negocia. Ese cuento de que es que le damos el indulto y que tranquilo que no va a estar en la cárcel y se puede ir para Cuba o para otro país. Eso no me parece un escenario probable, ni que Maduro lo acepte, ni realmente no veo incentivos suficientes. No, yo francamente creo porque yo sí creo que Maduro prefiere asumir el papel, digamos, de héroe y es un poco, bueno, mátenme o llévenme preso o lo que fuera, a un poco esa entrega que lo pone en una situación muy vulnerable, porque además todos sabemos que ese tipo de indultos, llamémoslo así,
no son estables. Cualquier corte internacional dentro de 10 años dice, nada, este es un criminal de guerra, cometió unas violaciones masivas de derechos humanos y va para la cárcel. Eso le ha pasado a muchos tiranos que creen que van a quedar impunes sus delitos y no necesariamente. Entonces yo creo que Maduro sabe eso y no me parece, pero no me parece Sí, que... a mí, por el contrario, me parece que para Maduro, a mí se me hace como inminente una negociación de Maduro, porque me parece que la alternativa es un misil encima o una captura. O sea, me parece que Trump no puede hacer este despliegue de portaaviones, misiles, 10.000 Marines y no hacer nada. Y no hace nada. O sea, porque quedaría como taco, era que le decían, que era como amenaza y después no hace nada, y me parece que él no se puede dar ese lujo en este momento Sí, uno no puede traer ese barco en como el estamos mundo. hace un Entonces yo sí ratico. creo que para Maduro, claro, él no puede mostrar una debilidad de que sí va a negociar tan pronto, porque se le rebotan los militares de abajo y eso él lo tiene que hacer. Pero yo creo que una negociación que incluya protección para los altos mandos militares, de pronto como un cogobierno durante un tiempo, como el acuerdo que llegaron en Nicaragua con Violeta Chamorro, que después fue un fracaso, pero que era un poquito como una salida negociada. Puede que sí, está difícil, los elementos de la negociación no los veo tan fáciles, porque claro, una cosa es, bueno, con ustedes no nos vamos a meter, váyanse tranquilos para algún país y tal. Después hay unas cosas que son mucho más difíciles de convenir, que es, bueno, ¿cómo es que va a ser el gobierno en Venezuela? ¿Quién es el que va a mandar en Venezuela a partir del día que Maduro no esté ahí? Entonces va a haber que, entre otras cosas, Maduro sí parece haber mandado mensajes varios que es, bueno, podemos Yo hacer me voy, pero le dejamos madurismo los sin militares. Maduro, Claro. pero esa nadie se la va a aceptar, porque Claro. madurismo sin Maduro pues es lo mismo que tenemos hoy. Pero él está intentando. Ahora, me parece que eso va a llegar a un tema que, entre otras cosas, Petro lo ha mencionado varias veces y todo el mundo pues le ha caído encima por decirlo, pero es que hay que hacer unas nuevas elecciones. La posibilidad esa de que no, lo que tienes que aceptar el resultado electoral que ya ocurrió, eso también es impensable. Entre otras cosas porque ese señor Edmundo González no está ni siquiera en capacidad de gobernar, digamos. Entonces, en Venezuela lo que tiene que haber es unas elecciones verdaderamente libres, donde además puedan participar los candidatos que son. María Corina puede ser candidata y en fin. Pero bueno, eso forma parte de lo que pues tendrán que ver los venezolanos, pero como están las circunstancias hoy, sobre todo Trump, porque antes uno diría eso lo resuelven los venezolanos. Ahora, francamente, con la manera como Trump decidió usar el poder de los Estados Unidos de esa manera tan abierta y descarada, pues en realidad cualquier decisión pasa por su voluntad. Héctor, a mí mucha gente me ha preguntado, "Ay, ¿por qué a Trump le importa meterse en Venezuela? ¿Por qué le importa cambiar el régimen de Maduro? O sea, ¿qué pitos toca ahí? Sobre todo una persona que fue elegida con un eslogan de American First, de MAGA, que es como que no mueran soldados gringos en ninguna otra guerra, cerrar guerras. ¿Por qué está abriendo una guerra en el Caribe? Y me parece que ahí podríamos analizar el tema del petróleo, el tema de Marco Rubio y el legado que él quiere ir construyendo. Entonces, no sé, podríamos comenzar con el petróleo. ¿Qué opinas? Que Petro ha dicho, esto es por el petróleo, es lo mismo que lo de Ucrania. El petróleo venezolano es el 18% de la oferta de petróleo mundial, Que es bastante, ¿no? que es Pues bastante. la Y quinta además, parte de la oferta mundial de petróleo, pues es un montón. y además produce el crudo pesado en el que se especializan las refinerías gringas en procesar, digamos. Entonces No, ahí hay un ahí interés hay claro. un botín enorme que permite razonablemente decir, bueno, sí, efectivamente quieren el petróleo. Claro. Ahora, hay una cosa interesante que nos decía este periodista, y es que el petróleo es parte de la motivación, pero también es lo que le pone unos límites a qué tan lejos pueden ir ellos, porque una disparada del precio del petróleo, o sea, si sale mal la invasión o lo que hagan, y se dispara el petróleo, que hoy en día se va mucho para China, pero esto tendría un impacto en el petróleo,
pues eso afecta a los consumidores gringos y eso crea un problema político para Trump. Sí, ¿no? yo vi esa explicación, pero digamos, no sé, me genera unas preguntas pero puede ser mala información mía porque yo asumo que Venezuela hoy está produciendo muy poco petróleo. Venezuela tiene mucho petróleo, pero está produciendo poco. Entonces está parado, pues obviamente encima de un... O sea, hoy está produciendo 1 millón de barriles al día Sí, y los exporta eso a es muy China. poquito. 1 millón de barriles, Colombia produce 700.000, entonces eso es nada. Pues no es que sea nada, pero es poco. Venezuela tiene capacidad de producir 3 o 4 millones de barriles y no los está produciendo. Eso para cuestionar un poco el tema del efecto en el precio, porque si se sale eso de la bolsa general mundial, no sé si tenga un efecto tan fuerte como el que predecían en el precio, pero... Hay otro tema ahí que es clave, es lo que tiene que ver con el Esequibo, Héctor, que yo no sé si tú te acuerdas que que Maduro hizo un referendo para que la gente votara si querían anexar esa parte de Guyana. Y de hecho ya aparecen los mapas venezolanos, el Esequibo. Y la razón de eso es que ExxonMobil está explotando o descubrió 11.000 millones de barriles de petróleo en un bloque en el Esequibo y parte de la motivación o no sé si de la motivación, pero parte de las cosas que gana Estados Unidos con poner a sus portaaviones en el Caribe y todo es proteger esa explotación del Esequibo y que pues Maduro no se pueda apoderar de eso. Sí. Que es el yacimiento más grande del continente. Sí, todas esas explicaciones son válidas. Yo creo que al final vamos a seguir haciéndolo, pero al final es todas las anteriores. Sí, exacto. Juan Tocatlián, que yo creo que era amigo tuyo antes, Sí, claro. Analista argentino, experto en perdí de vista porque relaciones se fue. internacionales, vive en Argentina hace años, y él nos decía que él creía que parte de esta guerra tiene que ver también con que el Caribe es un laboratorio de la nueva doctrina de seguridad de Trump. ¿No? Que Trump en el Caribe está como tentando cuáles son los límites del derecho internacional nuevo, hasta dónde puede ir, hasta dónde es suficientemente impune en su guerra contra el crimen, los carteles, lo que sea, y que lo que pruebe en el Caribe después lo puede aplicar en México, lo puede aplicar a Irán, o sea, como que este es un laboratorio de esta nueva doctrina de seguridad, y me parece que es una tesis como muy provocadora. Sí, y también pues, es razonable, digamos, por eso digo que seguramente la conclusión es todas las anteriores. Esta es razonable. Tocatlián además siempre tiene pues unas tesis que son interesantes como esta. Sí, yo es que soy más, digamos, estoy más en alguna variable que no has mencionado, pero que seguramente la vas a mencionar más adelante, que es un poco el interés político de Marco Rubio y por cuenta de eso de Trump. Primero de meterse en los países, comillas, comunistas de América Latina, digamos un poco convicción ideológica, y otro cálculo electoral de los votos en la Florida y en los estados donde hay pues muchos migrantes latinoamericanos, especialmente cubanos, nicaragüenses, venezolanos, que han tenido que dejar su país por cuenta de esos regímenes. Mi opinión es un cálculo electoral más de corto plazo incluso que todas estas otras teorías, ¿no? Claro, ahora, si además de política interna ganas otras cosas, pues buenísimo, ¿no? Ganas, No, pues si gana una bolsa de petróleos y todo, claro. Si además muestra los dientes como para poder irse a mostrar a otro después, pues maravilla, claro. Claro, a mí me impresionó un dato, Héctor, que no sé si tú lo sabías, que 4 de cada 5 republicanos aprueba el uso de la fuerza militar contra los carteles, en una encuesta reciente que hizo el Institute for Global Affairs. Y en la población en general, el 71% de los gringos apoyan hundir barcos. Y solo el 29% cree que no, que debería haber un debido proceso, según otra encuesta que hizo Harvard y Harris. Que me parece que es un dato pues que también le da como una vía libre o un incentivo a Trump para hacerlo, porque el costo interno de hacer eso es mínimo, ¿no? Claro, y como con todo su racismo, que paguen sí, como los matar a los morenitos. venezolanos, eso sí. no le importa, sí.
Pero no sé, digamos, pues yo creo que no, la información todavía no está completa de qué lado está la opinión pública estadounidense en relación con Trump. Porque Trump parece ser un presidente impopular en algunos momentos, es claramente muy impopular en unos estados, pues donde perdió las elecciones, pero eso se ha agrandado y digamos, ha habido muchas personas que también se han arrepentido de haber pasado, digamos, esa línea. Y claramente sí, ahí está en juego una cosa que es muy importante para el mundo, que es, pues, cuál es la postura mayoritaria en un país como Estados Unidos, con el poder que tienen los Estados Unidos, respecto del respeto de unas reglas. Si la mayoría de la opinión pública estadounidense renuncia a esas reglas por algunos resultados esperados, pues estamos llevados Claro que no te parece. Nos toca volver a comenzar. ¿No te parece un poquito paradójico que en las universidades gringas hubiera habido todas estas manifestaciones por los bombardeos en Gaza y cuando son bombardeos de su propio país, Claro. no pareciera generar esa misma indignación? Y ahí me parece que es interesante analizar lo de Marco Rubio, porque Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, Cuba realmente es su objetivo, tumbar el régimen cubano, que Maduro lo apoya con petróleo. Edward, este periodista del New York Times, decía, claro, el destino final es Cuba, es tumbar al régimen cubano. Venezuela es la parada intermedia para debilitar, digamos, esa ayuda a los cubanos, pero también Rubio se está peleando con Vance, el vicepresidente gringo, la sucesión de Trump, ¿no? Y Rubio venía siendo como un newcon, que si piensa que uno tiene que tener estas áreas de influencia, que tiene que tumbar a las dictaduras comunistas en la región, mientras que Vance es más como representante del movimiento MAGA de Trump, de ser más aislacionista, de no abrir nuevas guerras. Pero ambos están de acuerdo en que las embarcaciones en el Caribe está bien. Ya hacer como una invasión en tierra es donde los dos están un poquito más apartados. Sí, pero digamos, yo francamente creo que Marco Rubio es el peligro, porque me parece que es el peligro, digo, para nosotros, para Latinoamérica. Vance seguramente puede ser peligroso, pero a él Latinoamérica un poco como Trump le parece el patio trasero. Pero para Rubio no somos el patio trasero, para Rubio somos primeros en su agenda. Él realmente tiene una convicción ideológica, pues de que aquí hay eso, el neocomunismo que llaman, es una cosa que hay que combatir con toda la fuerza. Y además, pues eso seguramente le produce réditos electorales a él, pues porque seguramente si él va a competir en unas primarias, pues para tratar de ser el candidato presidencial republicano, seguramente una parte del voto latino que tiene porque la gente dice, bueno, los latinos cómo votan por eso, pero lo que pasa es que hay unos latinos, muchos latinos que dejaron los países justamente por esos regímenes y entonces, pues bueno, son muy anticomunistas y tal, y yo creo que Rubio a eso es que le está jugando. Él claramente tiene digamos, intención de intromisión en política interna en los países de América Latina, que yo sí creo que nos va a generar muchos problemas. Yo quiero ver, digamos, qué va a pasar. Tengo expectativa, por ejemplo, de qué va a pasar en Chile. Chile tiene elecciones en la próxima semana. Hasta ahora el gobierno de los Estados Unidos no ha hecho ninguna declaración, pero pregunté y me dijeron que en cambio el embajador de los Estados Unidos en Chile sí había venido teniendo una cosa que era inédita en ese país, que es metiéndose en la política interna, criticando a Boric y tal. Y pues yo tengo la duda de si Trump hace una declaración en favor de Kast, que es el candidato de la derecha en Chile. Si la hace, pues nos toca prepararnos para que la agenda de la elección del 2026 sea Trump. Bueno, como me parece que tú quieres hablar más de Colombia. No. Héctor, ¿a quién le beneficiaría que Trump se meta en Colombia en las elecciones? O sea, porque a mí me parece que
Abelardo de la Espriella es muy amigo de María Elvira Salazar, tiene estos nexos como con ese círculo de inmigrantes, ese círculo de la Florida que rodea a Trump, pero al mismo tiempo, pues, o sea, Abelardo de la Espriella fue muy cercano a Alex Saab, Claro. que es el testaferro, que fue el testaferro de Nicolás Maduro. Entonces, Claro, ¿cómo ves tú Estados Unidos? Porque pues claramente, tuvo, pues supongo que no quisieran que fuera elegido Iván Cepeda, que ha estado bastante silencioso frente a esto sí, también. pero bueno, Eh, Iván Cepeda pues está descartado, obviamente, digamos. Pero sí, a mí me parece que yo creería, pero claro, todo lo que a uno le parece como razonable no aplica al gobierno de Trump. Sí. Entonces, uno creería que Abelardo de la Espriella, por el antecedente que dices de su relación con Alex Saab, pues estaría como descartado casi que de entrada, que es como, bueno, ¿no? ¿Cómo me van a traer aquí uno que tenía una relación con Saab? Que es pues un asesor cercano del gobierno venezolano, pues, y testaferro de Maduro, y en fin. Pero él tuvo también una relación con los grupos paramilitares, digamos, y los grupos paramilitares pues eran unos grupos narcotraficantes muy bien armados. Entonces, uno diría que razonablemente de la Espriella no es el candidato de los Estados Unidos. Entonces, pues habría que pensar cuál otro. Yo creería, pues es que todas las piezas casan en la hipótesis de que es Juan Carlos Pinzón. Juan Carlos Pinzón, pues es un hombre que seguramente le genera confianza a muchos sectores en los Estados Unidos. Fue embajador de Colombia 2 veces, si no recuerdo mal, en 2 gobiernos distintos, embajador en los Estados Unidos. Además, pues ha mantenido una relación relativamente cercana. Él mismo hace ostentación de esa relación. Él tiene una teoría, por ejemplo, de que los aranceles no se los impusieron a Colombia porque él intercedió para que no fuera así, que él hizo una llamada, como yo soy un hombre poderoso. pero de eso sacan Yo, pecho muchos, ¿no? O sea, no Sí, solamente él. pero él lo dice, pues unos cuentan ahí como en privado y tal, pero es que usted lo dice muy abiertamente. Yo hice una llamada, me dieron una cita, pues les expliqué y me dijeron, bueno, entonces dejemos así, como si tuviera un poder enorme de incidencia sobre el gobierno de los Estados Unidos. Tiene una relación, yo creo, con la familia de Bernie Moreno y me imagino que con el propio Bernie Moreno, porque ha trabajado con sus hermanos, en fin. Entonces, me casan todas las piezas. Y volviendo al tema de Venezuela, yo sí creo que Estados Unidos pues tiene un interés razonable. Ahí sí, es como obvio que le interese mucho quién va a ganar la próxima elección, entre otras cosas, no solo por meterse en la política interna, sino porque para poder hacer cualquier cosa en Venezuela, pues se necesita de alguna manera un gobierno aliado en Colombia. A mí me parece que a Estados Unidos lo contiene hoy el hecho de que Petro esté en la presidencia, porque es que claro que cualquier cosa que haga Estados Unidos en Venezuela que merezca o genere el rechazo de Petro y del gobierno colombiano, pues genera un problema, o sea, ya pues le toca meterse también en Colombia, digamos, y entonces eso ya es muy grave. Por eso yo creo que el gobierno de los Estados Unidos, en una cosa además muy colonialista, digamos, resolvió meterse en todos los países. Pues mira, tiene una alianza con eh, Abinader es que se llama el presidente de República Dominicana, con Noboa en el Ecuador, que le salió mal porque en Ecuador produjo el efecto contrario. En la constituyente. Hicieron un referéndum y ¿podemos poner bases gringas? En la Constitución colombiana ecuatoriana está prohibido que haya bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, lo puso Correa. Este señor Noboa quería quitar esa prohibición y perdió, pero por más del 70% de los votos en contra. Pero bueno, más allá del resultado, el interés de los Estados Unidos de poner bases militares en Ecuador ya tiene un acuerdo con República Dominicana para usar su territorio para operaciones militares, República Dominicana queda a unas pocas millas de Venezuela. Sí. Y pues obviamente Colombia y Brasil, que además tienen elecciones ambos países en el 2026,
pues son claramente el botín. Si uno ve la popularidad que tiene Trump en Colombia, pues es muy baja, casi tan baja como la de Nicolás Maduro. Podemos ver ahí la encuesta, que es muy diferente a la que tenía Biden o la que tuvo Obama en su momento. O sea, la mayoría de los colombianos desaprueban del... Claro, la opinión de los colombianos es mayoritariamente muy desfavorable a Trump. Exacto. Que es un poco raro, como dices tú, porque normalmente los presidentes de Estados Unidos han tenido una opinión favorable. Exacto. Pero si uno ve la siguiente encuesta, cuando la Inbamer pregunta si les parece importante tener una relación buena con Estados Unidos, el 81% dice que sí. Claro. ¿No? Y incluso, Héctor, podemos ver la siguiente sobre la lista Clinton, que me parece que es muy alta, que es ese porcentaje de colombianos estuviera de acuerdo con que metieran al presidente Petro en la lista Clinton, ¿no? O sea, es un tema que claramente polariza 50-50, ¿no? Claro. Pero es una decisión, digamos, que no discutiría uno, que es injusta, digamos, exagerada, etcétera. Y que una decisión tan abiertamente injusta divida la opinión. Por eso es pues impresionante. Pero eso me parece que lo que muestra es que el terreno es fértil para que el tema de Estados Unidos sea un tema decisorio en campaña. O sea, ¿tú crees que el próximo presidente de Colombia lo pone Trump? Yo creo que sí. O sea, me atrevería a pensar que va a tener demasiada influencia, que la gente... Además, creo que la gente es menos nacionalista de lo que cree Gustavo Petro, o lo que le gustaría a Gustavo Petro. Y creo que los colombianos en general son un poquito más prácticos y es como, es que con la desertificación, con el waiver que creo, es muy fácil para Trump decir, bueno, si gana Iván Cepeda, quitamos el waiver, ¿no? O sea... No, y lo va a decir. Yo sí creo que lo va a decir. Es demasiado fácil. Yo sí creo que no. Tenemos que contar, digamos, los candidatos y, bueno, los ciudadanos, pero los candidatos tienen que contar con que Trump se va a meter y se va a meter de manera explícita, no por los lados. Va a escoger un candidato, va a decir, este es el candidato, si gana este candidato yo les doy plata, yo les hago no sé qué, tal. Eso, si yo estuviera en una campaña, tendría eso como mi principal objetivo de estudio, que es qué reacción genera eso en el electorado, y por lo tanto el candidato, ¿cómo se pone? Pues porque... Claro, ahora lo que creo es que esa intervención es posible en segunda vuelta. No me parece que tú puedas coger a un tipo que tiene 1% en las encuestas como Pinzón y volverlo presidente solamente con declaraciones de Trump. O sea, eso sí creo que no es posible. Bueno, en Honduras pasó, ¿no? En Honduras pasó, ¿sí? En Honduras pasó raro, pero pues había unas encuestas y el candidato que escogió Trump iba tercero y que va primero. Todavía no terminan de contar y ahí ya se va la luz, como cuando se iba la luz en Colombia en el año 70 y pasan 2 días y no cuentan y después cuentan un poquito. Pero ese señor que en el momento en que estamos grabando va ganando, está peleando muy cerquita por 5.000, a veces por 500 o 300 votos con el que va segundo, que es otro candidato de derecha, pero no el que escogió Trump. Entonces, ahí hay una pelea muy cerquita. Pero el hecho es que el que escogió Trump iba tercero en las encuestas. Y va ganando o peleando el triunfo. Y la única explicación que parece razonable de por qué ocurrió es porque Trump hizo eso. Y fue muy sorprendente que lo hubiera hecho simultáneamente con el indulto del expresidente Juan Orlando Hernández, que era un hombre muy repudiado en Honduras. Y entonces era como, se mete en las elecciones y se mete beneficiando a un tipo que aquí la gente no lo quiere. Hizo las dos cosas y a pesar de eso parece que la jugada le va a salir bien. Entonces, pues bueno, esos antecedentes harían pensar que tú tienes razón, ¿no? Pareciera, eso es más difícil de medirlo, pero pareciera que pasó en Argentina, porque evidentemente pues claro, Milei había perdido muy grandemente unas elecciones que eran tal vez regionales, sí, eran unas elecciones regionales. Después vinieron las elecciones nacionales ya con la intervención de Trump
y Milei ganó lejísimos. No, pues claro, les ofreció un regalito de no sé cuántos millones de dólares. Entonces, bueno, pues Héctor, yo no me atrevo y no quiero aceptar, digamos, esa no, realidad es porque me que parece demasiado muy triste dura, pero que el presidente lo ponga destino de un Trump. país lo ponga el presidente de otro. Héctor, pero yo tengo la impresión que hasta ahora esa pelea con Trump a Petro lo ha beneficiado, no, lo ha beneficiado tener no, desaparecido lo de Gaza, tener este discurso contra Trump, le permite como enarbolar como, ¿no? El discurso de la soberanía. ¿O tú crees que lo perjudica porque lo sigue asociando a la idea de que de que lo metieron en la lista Clinton, de que él no ha hecho lo suficiente contra los narcos? ¿Cuál de las dos crees tú, si crees que esto explica en parte como su popularidad del 40%? No sé, es probable, pero es que es difícil medir, digamos. Yo francamente creo que la popularidad del presidente Petro se explica por otras razones. Y me ha sorprendido porque hay como una especie de reverdecer de la popularidad del presidente Trump. Yo no me encontraba con Presidente Petro. del presidente Petro. Yo no me encontraba con petristas antes. Era una persona cercana, me dijo, yo amo a ese señor. Y era pues una persona común y corriente, digamos, que tiene su actividad diaria que no tiene nada que ver con la política ni nada. Y yo quedé como, bueno, esto es una cosa un poco rara. Después encontré otras personas muy activas en favor del gobierno del presidente Petro. Me parece que hay varias cosas, pero bueno, ese no es el objeto de la conversación, pero yo creo que hay un tema que lo explica y es que hay unos programas del presidente Petro que han empezado, digámoslo, a madurar, a producir resultados, digamos, como el tema de la reforma agraria, pues finalmente le han entregado tierra a una gente. ¿A cuánta? Pues ahí viene una discusión y si era más o menos, pero esas personas pues han recibido un beneficio, por ejemplo, hay un tema en educación que han hecho un trabajo en zonas marginadas, digamos, por ejemplo, entregaron, digamos, como un primer corte de bachilleres en la zona de Catatumbo, que era una cosa impresionante, que era que en un municipio del Catatumbo no había bachilleres porque los colegios llegaban hasta grado noveno, no había 10º y 11, y lo empezaron a hacer. Y así, digamos, van a empezar a darle los bonos pensionales a los viejitos por 230.000 pesos, va a meter 10% u 11% de aumento del salario mínimo y pues el que recibe el salario mínimo queda agradecido. Me parece que todo eso ha ido sumando para que el presidente Petro haya mejorado la imagen como efectivamente muestra la encuesta. Entonces, no sé bien qué tanto. Yo tengo la impresión que tienes tú, por lo que veo también, que en Colombia somos menos nacionalistas de lo que nos pareciera obvio que deberíamos ser. Bueno, Héctor, ya para ir terminando esta conversación, pero es que aquí se acaba en rápido todo la caso, conversación. una invasión en Venezuela o una intervención en Venezuela que nos salga bien representa unos riesgos muy altos para Colombia en términos humanitarios, si eso produce una mayor migración, otra nueva ola migratoria de venezolanos, un riesgo también en términos de seguridad, porque el ELN ha jurado ser como defensa de la revolución venezolana. O sea, creo que para el presidente Petro es difícil como qué hacer frente a una intervención porque si es colaborador del gobierno de Estados Unidos, pues puede haber retaliaciones de las guerrillas aquí en Pero yo creo que Colombia. sí es impensable. Sí. Yo creo que Petro no tiene duda que estaría en contra. Y no sé hasta dónde llegaría, pero por lo menos declaraciones y postura política en contra, yo no dudo que la tendría, como la tendrían muchos otros países de América Latina, ¿no? Y pues obviamente, digamos, uno piensa México, Brasil, Chile, bueno, salvo los muy aliados de Estados Unidos, pero los gobiernos de países grandes como México, bueno, Argentina pues no, pero como México, Chile, Brasil, estarían en contra. Pero sí es un problema, porque yo creo que nosotros estamos atados a nuestro futuro, digamos, está atado a lo que pase ahí. No, eso no pasa lejos.
Eso pasa prácticamente aquí. Hoy Colombia y Venezuela están imbrincados, entre otras cosas porque el presidente Petro sea el presidente, que tiene una postura pues muy contra Estados Unidos y relativamente condescendiente con el gobierno, bueno, Pues relativamente, más que relativamente, relativamente o sea, no, sí, bastante condescendiente, bastante condescendiente demasiado condescendiente. con el gobierno venezolano y entonces eso nos vuelve objetivo. Sí, a mí francamente me parece, yo pues, creo que lo he dicho aquí otras veces pues, y por eso le tenía un poco de temor a esta conversación porque es que yo pues veo una gran incertidumbre de cómo manejar esto tan complejo porque pues no estábamos preparados en el mundo, digo. Los europeos tienen dilemas parecidos increíblemente a los que podemos estar expresando en esta conversación, que no estábamos preparados para que Estados Unidos tuviera un gobierno autoritario. No estaba preparado el mundo para eso, que el sistema político de los Estados Unidos no fuera capaz de controlar a su gobierno para mantenerlo en el marco del Estado de Derecho, es una cosa para la que el mundo no estaba preparado. Y pues bueno, falta ver si esto que yo estoy diciendo se cambia, es decir, si efectivamente las instituciones estadounidenses logran controlar al presidente. Si, por ejemplo, en el Congreso le dicen, bueno, no, usted no le vetan la operación militar en Venezuela, pero eso no parece que vaya a pasar, salvo que, pero eso solo es noviembre del próximo año, que pierda la elección, pero todo el 2026 vamos a tener a Trump desatado. Esperemos que por lo menos esta amenaza realmente logre la salida de Maduro vía una negociación, porque también me parece que para los venezolanos ha sido tan frustrante tener un dictador que se roba las elecciones y que nada lo mueve, nada. Salen a marchar, tienen 160... tienen cientos de presos políticos, los periodistas todos se han tenido que ir. Claro. No, también es que es muy frustrante que estos mecanismos internacionales no hayan servido para nada. Claro, pero es que mira cómo es de difícil la situación, porque claro, uno dice, bueno, si se llevan a Maduro bien, digamos, a uno le cuesta trabajo protestar por un operativo que signifique la caída de Maduro. Pues es como, no, claro que queremos que se caiga Maduro, pero, pues bueno, ahí digamos que hay como una prueba de fuego, como una prueba ácida de qué tan fuertes son las convicciones de uno desde el punto de vista de la democracia, del respeto por las reglas, que es, bueno, queremos ese resultado, pero lo queremos a cualquier costo y no nos importa que pase. Yo tiendo a creer que la mayoría de los ciudadanos es, sí, no nos importa. Con tal que se vaya Maduro, no nos importa quién se meta. Y eso es bastante duro para el futuro de la democracia, porque la gente renuncia a cambio de propósito, que sería lo mismo. Si Trump viene y se mete y mata a Mordisco, pues también le cuesta a uno trabajo decir, bueno, no, claro que es un gran alivio que un criminal de esta naturaleza pues ya no esté haciendo tanto daño como el que hace, pero ¿qué tanto estamos dispuestos a sacrificar las reglas por cuenta del resultado? Ahí es donde está el problema. O sea, lo que es claro es que estamos en un nuevo orden mundial, es muy evidente y bueno, Héctor, esto nos da para muchas más conversacionnes, pero creo que tenemos que terminar ahora. Es el hecho del año, sin duda. No, totalmente. Trump, pues nos llevamos hablando de Trump todo el año. Nosotros habíamos apolado, pero aranceles todo el día, amenazas, peleas con el otro. Tiene arrinconado a Europa, o sea, Trump es un fenómeno que no lográbamos imaginar, porque entre otras cosas, a pesar de ser él como es, en su primer periodo, pues no había sido... Ya aprendió. Está haciendo. Bueno, pues a nuestros seguidores, marquen la campanita, por favor, síganos, a nuestros televidentes, gracias por vernos y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de La Siguiente Movida. Muchas gracias, Héctor. Vienen las elecciones de 2026 y el panorama político todavía no está claro. En el canal de YouTube de La Silla Vacía le explicamos a profundidad y sin sesgos las movidas de poder que serán claves para tomar decisiones el próximo año. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y haga parte de una comunidad que apoya el periodismo independiente.